Bienvenidos, soy Tino Palomino, esto es Entrevistas con Tino. Señores, el día de ayer el Congreso de la República, por insistencia, aprobó la ley que regula la cuestión de confianza. Recordando, cuando el Congreso aprobó esta norma, se fue al Ejecutivo y el Ejecutivo observó. En aquel entonces el presidente del Consejo de Ministros era el señor Guido Bellido Ugarte. ¿Qué manifestó el presidente? ¿Qué manifestó el señor Guido Bellido? Que la ley altera el sistema de balance de poderes y el equilibrio entre las potestades del Legislativo y el Ejecutivo. Señores, para poder opinar y estar a favor o en contra de esta norma, no hay que leer los medios de comunicación. Lo importante es leer lo que dice la norma y no dejarnos llevar por lo que dice tal o cual medio de comunicación. Lo más importante, debemos de leer la norma y debemos de acostumbrarnos a ello. Leer la norma y nosotros mismos sacar nuestra propia conclusión, si es algo que favorece o no, y si es, como dicen los señores del Ejecutivo. ¿Qué dicen ellos? Que afecta o altera el sistema de balance de poderes y el equilibrio entre las potestades del Legislativo y el Ejecutivo. ¿Será cierto lo que nos dice el Ejecutivo? Veamos lo que dice la norma que por insistencia aprobó ayer el Congreso de la República. Artículo único. Del ejercicio de la cuestión de confianza regulada en el último párrafo del artículo 132 y el artículo 133 de la Constitución Política del Perú. La facultad que tiene el ministro y la del presidente del Consejo de Ministros a nombre del Consejo de plantear una cuestión de confianza conforme al último párrafo del artículo 132 y el artículo 133 de la Constitución Política del Perú está referida a materia de competencia del Poder Ejecutivo, relacionada directamente a la concreción de su política general de gobierno, no encontrándose entre ellas las relativas a la aprobación o no de reformas constitucionales, ni las que afecten los procedimientos y las competencias exclusivas y excluyentes del Congreso de la República o de otros organismos constitucionalmente autónomos. Señores, ¿en qué parte esto afecta ese balance que debe de haber entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo? ¿En qué afecta a las potestades o facultades del Ejecutivo? En nada. Señores, no afecta absolutamente en nada. No es como dice el señor Pedro Castillo o en su momento el señor Guido Bellido. ¿Qué es lo que dice? Que si se trata de una reforma constitucional, no procede la cuestión de confianza. Que si se trata de una potestad del Congreso de la República, tampoco procede la cuestión de confianza. Eso, señores, altera el sistema de balance de poderes entre el Ejecutivo y el Ejecutivo. Eso afecta las potestades del Ejecutivo, tampoco. Pero entonces, ¿por qué a través de los medios de comunicación nos dicen de que esto afecta, cuando no afecta? Recordemos cuándo surgió todo este problema de la cuestión de confianza. Esto surge, señores, con Martín Vizcarra. ¿Qué estaba haciendo el Congreso? Estaba tratando de elegir a los miembros del Tribunal Constitucional. ¿Y qué dice la Constitución al respecto? ¿De quién es potestad elegir a los miembros del Tribunal Constitucional? ¿Del Ejecutivo o del Congreso de la República? Esto, señores, lo resuelve el artículo 201 de la Constitución Política del Perú, que en su párrafo último señala lo siguiente: los miembros del Tribunal Constitucional son elegidos por el Congreso de la República, con el voto favorable de los 2/3 del número legal de sus miembros. No pueden ser elegidos magistrados del Tribunal Constitucional los jueces o fiscales que no han dejado el cargo con un año de anticipación. El artículo 201 de la Constitución Política del Perú señala
que es potestad del Congreso de la República elegir a los miembros del Tribunal Constitucional. Sin embargo, el Ejecutivo presentó un proyecto, hizo cuestión de confianza, el Congreso de la República estaba discutiendo otro tema, entró el señor Salvador Solar, hizo cuestión de confianza. En las horas de la tarde, el señor Martín Vizcarra disolvió el Congreso de la República por la negación fáctica de la cuestión de confianza. O sea, una negación de hecho, no hubo una negación expresa. Y ahora yo les pregunto, ¿y es potestad del Ejecutivo elegir a los miembros del Tribunal Constitucional? No. Y si no es potestad del Ejecutivo elegir a los miembros del Tribunal Constitucional, ¿por qué hizo cuestión de confianza por una potestad que no le corresponde? Por una potestad que le corresponde al Congreso de la República. ¿Y por qué todos los medios de comunicación nos hicieron creer lo contrario? Y nos ponían pues al Congreso como el malo de la película, cuando el malo de la película era el señor Martín Vizcarra, y eso ahora ya todos lo sabemos, y no solamente era el malo, era un mentiroso, ese señor que se vacunó de manera irregular, ese señor que nos mentía en cuanto al número de muertos. Y lo mismo está pasando ahora. Quieren hacernos creer que el Congreso de la República, aprobando esta norma que lo ha hecho el día de ayer, sigue siendo el malo de la película. No, señores, lo único que está regulando es, señores del Ejecutivo, estas son mis potestades y estas son las tuyas. Y la cuestión de confianza solamente procede cuando son respecto de tus potestades. Y respecto de mis potestades no procede la cuestión de confianza. ¿Eso en qué afecta el equilibrio de poderes entre Ejecutivo y Legislativo? ¿Eso en qué afecta las potestades del Ejecutivo? En nada. Muy por el contrario, el Ejecutivo, señores, puede hacer cuestión de confianza por sus potestades, por política de gobierno, pero no por potestades o facultades del Congreso de la República. Eso, señores, es algo que el Ejecutivo nos ha vendido a todos los peruanos y creímos algunos en ese momento. Es más, muchas veces también están señalando de que el Ejecutivo puede hacer cuestión de confianza respecto de la reforma de la Constitución Política del Perú. Señores, y eso tampoco es potestad del Ejecutivo. La reforma de la Constitución es potestad del Congreso de la República. Y si es potestad del Congreso de la República, no procede que el Ejecutivo haga cuestión de confianza de reformas constitucionales. Veamos lo que dice el artículo en mención. Reforma constitucional. Toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros y ratificada mediante referéndum. Puede omitirse referéndum cuando el acuerdo del Congreso se obtiene en 2 legislaturas ordinarias sucesivas con una votación favorable, en cada caso, superior a los 2/3 del número legal de congresistas. La ley de reforma constitucional no puede ser observada por el presidente de la República. Está claro la Constitución. Cualquier reforma de la Constitución, señores, no pasa por el Ejecutivo, se queda en el Poder Legislativo. Por lo tanto, ¿el Ejecutivo puede hacer cuestión de confianza por una reforma de la Constitución, total o parcial? No. Eso lo dice de manera clara y expresa la Constitución en su artículo 206. Entonces, señores, no nos dejemos engañar, no nos dejemos sorprender. Vayamos a nuestra Constitución, leamos la Constitución. Si se aprueba tal o cual norma y tal o cual medio nos dice esta norma, dice esto o lo interpreta de esta manera, señores, no se dejen sorprender. Lean la norma. El peruano tiene que aprender a leer, tiene que aprender a informarse y no dejarse llevar por lo que dice tal o cual comentarista o lo que dice tal o cual medio de comunicación. Aprendan a leer la Constitución de nuestro país. Aprendan a leer esas normas que está dando el Ejecutivo o el Congreso y veamos cada uno y saquemos nuestras propias conclusiones.
pero no nos dejemos llevar por tal o cual medio de comunicación, o en otras palabras, no nos dejemos manipular. Aprendamos a actuar de manera autónoma, aprendamos a ser personas pensantes y operantes, con capacidad de raciocinio y de sacar nuestras propias conclusiones. Y no es difícil, señores, un poquito de ejercicio mental, leer un poco no nos hace daño. Señores, no se dejen sorprender. La cuestión de confianza con esa norma que ayer ha sido aprobada por el Congreso de la República por insistencia, no afecta el equilibrio de poderes, no afecta para nada las facultades del legislativo. El problema es que hemos tenido y todavía tenemos una constitución que prácticamente le da poderes omnímodos al Ejecutivo. Tenemos una constitución sumamente presidencialista. Eso que decía Castillo en la campaña electoral, de que tengo una constitución que me ata de manos, falso. Ahora que está sentado en el sillón presidencial, se da cuenta que tiene unos superpoderes. Y si es que hay algo que afecta el balance de poderes, es esta constitución que le da más poderes al Ejecutivo respecto del Legislativo, que en teoría es el primer poder del Estado. Sin embargo, en la práctica, el primer poder es el Ejecutivo. Y es por eso que el señor Vizcarra pudo disolver el Congreso de la República. Y ahora sabemos que no lo hizo de manera legal, sino de manera ilegal. Y se prestaron para ello los medios de comunicación, que hicieron una tremenda campaña. Y nos hicieron creer a muchos que el señor Merino incluso era un golpista cuando no lo era. Se valió de las Fuerzas Armadas, de la policía, de la muchedumbre para llegar al Ejecutivo, a Palacio de Gobierno. No. El Congreso de la República lo nombró y en esa circunstancia fue y asumió el cargo. ¿Qué hizo Vizcarra? Aceptó, acató. ¿Por qué? Porque era algo legal. Pero hay muchos que hasta ahora repiten, Merino golpista, Merino golpista. Y no fue golpista, señores. De la misma manera que él asumió la presidencia y luego renunció, de esa misma manera asumió el poder el señor Francisco Sagasti. ¿Y quién le dice golpista? ¿Quién le dice dictador? Nadie. O sea, la asunción al poder de Merino, ilegal. La asunción al poder de Sagasti, legal. Y los dos llegaron a la presidencia de la misma manera. Señores, ni el uno ni el otro fue ilegal. Los dos fueron legales. ¿Por qué? Porque fue un acto soberano del Congreso de la República. Entonces, señores, la cuestión de confianza no afecta el equilibrio de poderes. La cuestión de confianza para nada afecta las facultades del legislativo. Simple y llanamente delimita de manera clara y precisa cuáles son las facultades del legislativo, cuáles del legislativo y en qué casos se puede hacer cuestión de confianza. Bueno, señores, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias. Todos los domingos a las 7 de la noche. Destapes de los casos de corrupción en la administración pública y privada. Todo lo que no quieren que salga, nosotros te lo mostramos. Aquí en el programa Anticorrupción por LBTV.